¿La pena de muerte realmente hace justicia o solo busca satisfacer el deseo de castigo? Eso lo veremos hoy en La Vuelta al Mundo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Vuelta al Mundo. Un podcast donde hablamos de historia y de relevancia internacional. Mi nombre es Brigitte, estoy cursando el primer ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales y pertenezco a la directiva de proyectos del Club Concilio. Y mi nombre es Laura Gibaja, perteneciente al tercer ciclo y también soy parte de la directiva de proyectos del Club Concilio. El día de hoy vamos a analizar sobre si la abolición universal de la pena de muerte fortalece o debilita al sistema internacional de justicia. Esto tomando en cuenta el principio de soberanía y el poder judicial de cada estado. Pero para esto es importante primero definir qué es la pena de muerte, que se basa en una sanción que toman los estados para definir sobre la vida de un individuo debido a delitos graves que se ha cometido. Sí, y aunque esto parece una práctica del pasado, realmente hay muchos estados que siguen ejerciéndola, manteniendo que deben decidir sobre cómo va a castigarse cada criminal. Pero esto es un punto fundamental, ya que no se trata solamente sobre formas de castigar, sino es un tema mucho más extenso, ya que abarca temas como los derechos humanos, la ética, la política, la seguridad y hasta incluso las relaciones internacionales. Tienes mucha razón. Por ejemplo, en el caso de los países europeos, muchos han seguido la tendencia de organizaciones internacionales que fortalecen los derechos humanos, así primando los derechos fundamentales, entre ellos la vida. Exacto, y eso nos deja justamente ver que no hay una sola forma de mirar la justicia. Mientras que unos estados creen que esta es una clara violación de los derechos humanos, hay otros que lo toman como una herramienta legítima para proteger la seguridad. Claro, pero ¿por qué hay algunos estados que están a favor y otros no? Bueno, esto radica en que el poder judicial de todos los estados no es completamente perfecto en todos los casos y cada uno tiene las formas en las cuales bajo su jurisdicción y bajo sus fronteras tienen que decidir sobre cómo se va a castigar cada criminal. Exacto. Por ejemplo, hay algunos que se encuentran en contra o a favor. Tenemos dos posturas. Pero es importante saber que esta es una pena de muerte que una vez aplicada ya no hay manera de como que volver atrás. Una vez aplicada este método, si se define que la persona al final era inocente, este es una clara manera de que ya no hay irreversibilidad. Y eso es un factor clave, la irreversibilidad. Porque si hay una persona que fue juzgada y fue sometida a la pena de muerte y después ha concluido que fue inocente, no hay forma de poder revertir el error. Otro argumento que se utiliza mayormente es que justamente la pena de muerte no decide la tasa de criminalidad de un país. Puede fácilmente aplicarse la pena de la cadena perpetua y sigue cumpliendo la misma función. Tienes mucha razón. Y también hay que seguir lo que dicen algunas organizaciones internacionales, que a pesar de los delitos graves, muchos criminales deben de seguir siendo titulares de los derechos fundamentales. Y esto nos lleva a diversos casos los cuales, por ejemplo, son personas que fueron juzgadas de manera incorrecta y terminaron siendo inocentes al final de cuentas. Uno de los ejemplos más claros es la persona que fue sometida a la pena de muerte a tan solo la edad de 14 años dentro de Estados Unidos. Y después de 70 años fue encontrada realmente inocente y se absolutó el caso. Exacto, este es un caso que justamente causó mucho impacto y mucha crítica de parte de las organizaciones internacionales y hasta incluso una tensión política, lo cual nos deja ver que estas decisiones también influyen en las relaciones entre otros países. Claro. Otro ejemplo claro puede ser Estados Unidos, que en el caso de la pena de muerte lo deja a decisión de cada estado, manteniendo así no solamente la soberanía de lo que es el país como tal, sino también la soberanía y la decisión del Poder Judicial de cada región federal que tiene Estados Unidos. Exacto, esto justamente nos deja ver mucho el tema de las relaciones internacionales y cómo afecta la repercusión justamente de nuevo política, ya que esta es una medida que afecta también en cómo se relaciona un país o hasta incluso en la manera en lo que lo ven otros países. Tienes mucha razón. Por ejemplo, en el caso también de varios países, especialmente europeos, siguen la tendencia de que se debe revertir la pena de muerte en su totalidad bajo cualquier caso. Y eso hace de que también, bajo el panorama internacional, un país pueda verse más comprometido con lo que dictan las organizaciones internacionales, tales como el Consejo Internacional de Derechos Humanos y entre otros. Exacto. Esto justamente es un tema muy complejo e investigando me di cuenta de que
no es posible tener una postura en contra o a favor. Tienes razón. Personalmente yo me encuentro a favor de la pena de muerte bajo ciertos casos que tienen que ser realmente estudiados, pero para eso se necesita un fortalecimiento real del sistema de justicia, para no solamente evitar que condenas de inocentes y también que se pueda fortalecer y tener un mejor panorama de lo que es la vida y la muerte en este caso, si es de que se tiene que condenar. Respeto tu decisión, o bueno, tu postura. Personalmente yo no me encuentro en contra o a favor, porque como lo dije, investigando me di cuenta de que hay muchos casos en donde, por ejemplo, personas son recurridas de esta manera de forma errónea o incorrecta, pero hay otros en los que te deja ver si realmente hasta dónde puede llegar una persona. Exactamente. Por ejemplo, hay casos de asesinos seriales que son buscados a nivel Interpol y estos tener que recurrir a la cadena perpetua, sabiendo de que la cadena perpetua va a tener que ser pagada prácticamente por los impuestos de cada persona, hace que hasta cierto punto haya de cierta manera una culpabilidad de la misma población. Saber de que gracias a lo que tú estás pagando, bastantes criminales que han cometido delitos bastante fuertes para la humanidad, e incluso para personas que pueden hasta ser conocidas por ti misma, pues al final de cuentas estás tú solventándolos. Claro, pero hay que también evaluar la forma en que estos son asesinados justamente, o la manera en que se aplica. Tienes mucha razón. Por lo que yo recuerdo, existen varios métodos, pero los más conocidos son generalmente los que son por inyección, que paralizan el corazón mediante ciertos químicos, y también la silla eléctrica, que al final de cuentas esa es la más aplicada generalmente en Estados Unidos. Y también, por otro lado, estos factores realmente hacen que de cierta manera se entra en conflicto unos a otros y haya una postura en la cual no solamente estén llevándolo a un extremo de estar a favor o en contra de la pena de muerte, pero olvidándose de que realmente tienen que fortalecer el sistema judicial, de que a partir de ello es que se va a poder ejercer una correcta decisión de los castigos que se van a someter ciertos criminales, independientemente de si sea la pena de muerte o no. Claro. También hablando de este tema, podríamos tocar el tema de los pactos, que es un tema muy importante. Como ya lo había mencionado anteriormente, hay algunos países que lo siguen teniendo en cuenta, pero hay otros que no. Yo tengo justamente el conocimiento de que hay algunos países que tuvieron que abolir esta medida debido a que hay acuerdos en donde existe una cláusula donde no se permite. Claro, esto tiene mucho que ver también con la Santa Sede, que es el caso de Perú en este caso. Perú ha firmado un pacto con la Santa Sede y el Vaticano. También tengo entendido de que está suscrito en el Pacto de San José, si no me equivoco, donde también una de las cláusulas es específicamente defender el derecho a la vida. Tienes mucha razón, y ese fue el pacto que no solamente firmó Perú, sino bastantes países alrededor del mundo, haciendo que sea de manera totalmente obligatoria la abolición de la pena de muerte, entre otros factores, que incluyen que si es de que hay un delito, tenga que ejercer solamente para la cadena perpetua. Claro. Ahora yo tengo una pregunta para saber más sobre tu opinión. ¿Tú consideras que Perú se debería de salir de este pacto? Probablemente no, ya que al ser un pacto ya firmado puede ser un poco difícil el cómo se debe manejar una forma de poderse salir. Esto va a hacer de que cambie el panorama internacional y la perspectiva que tendrá el mundo, especialmente los países que han absuelto la pena de muerte, y hará que tengan otra perspectiva de Perú, tal vez hasta como no defensor de los derechos humanos. Exacto. Yo también, en mi opinión personal, considero que este pacto es algo muy contribuyente y que no debería por qué justamente salirse. Podríamos tratar de hacer como una cláusula, como tengo entendido que tienen otros países, si es que no estoy equivocada, y también en el plano de que justamente Perú, al salirte de ese pacto, podría causar bastantes tensiones políticas, lo cual nos traería una mala reputación y nos perjudicaría a nivel internacional. Claro, y luego de esta conversación nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Creen ustedes que el derecho internacional debería someterse a la justicia de cada país o debería dejar que estos tengan su propia soberanía? Los invitamos a reflexionar y dejar su postura en los comentarios. Exacto, y no se olviden de darle like y compartir con todas las personas. Los esperamos en el siguiente podcast. Y este es un podcast del Club Concilio, hecho por y para futuros internacionalistas.